Le damos la bienvenida a Manuela Castañeira, dirigente del Nuevo Más, que ya está aquí con nosotros esta noche. Bienvenida, Manuela. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Muy contenta de estar acá para dialogar sobre los temas tan importantes que están pasando en el país. Aunque, por supuesto, todo lo del distanciamiento social dificulta algunas cuestiones, inclusive acá, de la comunicación, pero creo que es muy importante sumar algunas reflexiones y puntos de vista desde la izquierda de lo que está pasando en Argentina y un poco en el mundo también. Sí, se un foco, Manuel, en la salud pública durante la campaña, ¿no? Y ahora estamos viendo que la salud pública estuvo muy maltratada durante muchísimos años, pero hablamos muchísimos años, no los últimos 4, sino muchísimos años. Y hoy la salud pública y los médicos públicos son aquellos que van a estar enfrentando en primera línea los casos más complejos de coronavirus. De hecho, a un geriátrico 5 estrellas fue el SAME. Sí, como muy bien decís, la principal línea para cuidar en este momento es a quienes nos cuidan y a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Como sabrán, está el caso de los geriátricos, también son sectores cuidados por trabajadores de la salud justamente, y hay un problema con esos trabajadores que son multifunción. Están en muchísimas instituciones realmente precarizados, van a muchos lugares y no los cuidan con todas las herramientas necesarias. Hoy ha habido conferencia de prensa en el Hospital Durán, en el Hospital Rivadavia también, donde allí denuncian, por ejemplo, la situación de los concurrentes que ni siquiera están cubiertos por ART. Muchos otros trabajadores, nosotros de Nuevo Más, ustedes sabrán, estamos haciendo solidaridad y llevando insumos que se recolectan y donaciones a distintos trabajadores de manera directa en instituciones de la salud, donde son muy bien recibidas. Por ejemplo, en el Hospital de Niños de Córdoba nos decían que está privatizado todo lo que es el sistema de limpieza, entonces cuando se cae un fluido al piso no había cloro para limpiar en el uso cotidiano. Entonces recibían muy bien ese tipo de donaciones. Después otros lugares, bueno, como el caso del Hospital Belgrano, donde estaban exigiendo testeos porque hubo 20 casos de COVID positivo. Entonces hay muchas palabras, hay muchas declaraciones, pero después en el día a día de cómo están esos trabajadores es donde hay que enfocarse de qué es lo que se está exigiendo. Porque sin duda estamos en el mundo entero con un sistema de salud que ha dejado un capitalismo que no le ha preocupado por esto. Esto es así en Estados Unidos, en China, bueno, lo que se está viendo en Brasil. Entonces no nos queda otra que hacer medidas como la cuarentena, que realmente es una conquista de la sociedad poder protegerse en este momento, pero por supuesto que es un método un poquito fuerte. Y es un poquito fuerte y también te diría medieval. Es efectivamente un método medieval que desde ya defendemos porque en cómo está el sistema de salud del capitalismo del siglo XXI no nos queda otra. Manuela, ¿y ustedes, por ejemplo, qué hubieran propuesto? Porque uno se pregunta cuáles son las alternativas, si no una cuarentena como la que tuvimos aquí en la República Argentina para afrontar esta situación y, por supuesto, para evitar que hubiera más víctimas fatales, ¿no? Por supuesto que nosotros defendemos la cuarentena en esta situación donde vos no tenés un sistema de salud universal, donde tampoco tenés un sistema científico mundial unificado para poder compartir los resultados y poder avanzar más rápidamente en una vacuna. Entonces, el tipo de medidas como la cuarentena son importantísimas. En este momento, lo que a mí me preocupa de lo que hace el gobierno es que la relaje demasiado, no por habilitar las salidas para las niñas, que sería muy importante, y ese sistema de paseos, sino por las presiones del mundo de las ganancias, las finanzas y la economía, que se llenan la boca hablando de libertad, pero de lo único que hablan es del esclavismo del mercado para con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Habrá gente que sin duda la está pasando muy mal, ¿no? Yo el otro día escuché, y yo sé que ustedes son muy sensibles a estos sectores también, por ejemplo, los cartoneros, ¿no? La clase media. Y ni hablar, ¿no? Hay gente que no factura. También de clase media. Hace 30 días que no factura gente nada. Que vive con lo justo, ¿no? Y que está pidiendo casi de manera, más allá de los sectores concentrados, ¿no? De las grandes riquezas, la gente que trabaja y vive al día. Te pongo un ejemplo que hasta ahora no se mencionó, por ejemplo, un mozo de un bar que cierra. ¿Cómo vive? No, te sumo un ejemplo de eso porque además les cuento a través de las redes sociales y de la actividad de solidaridad que yo también estoy haciendo para llevar comida y como digamos muchísimos otros compañeros y compañeras más, se le acercan muchísimas denuncias. Sectores del mundo de la gastronomía que por ejemplo me decían yo tenía un salario de 40.000 pesos y me depositaron 4.000. Sí. No lo despidieron porque efectivamente estuvo el decreto. Las cadenas rápidas. Además de las cadenas rápidas, de lugares que han tenido muchísimas ganancias en otros momentos y al más mínima pérdida lo que hacen es socializar las pérdidas y tirárselas.
Al mes, porque había pasado un Antes, mes. Cuando nos a las 2 enteramos, semanas. tenés razón, 3 cuando nos semanas. enteramos de Techint habían pasado 15 días, 15 días 3 menos, semanas, ¿no? sí. Y ahora No, Efectivamente. 21 de marzo, el 2 de abril fue. Bueno, no habían pasado ni justamente 10 días. sí. por esa realidad que es tan generalizada y que afecta a tantos rubros y a tantos sectores de trabajadores, es que hay una discusión, y yo me sumo a este pedido, es una discusión mundial sobre la remuneración básica universal. Este tipo de propuestas los que permitirían es que a toda la población arriba de los 18 años le llegue un salario, no una IFE, no un subsidio mínimo de 4.000 pesos ni de 10.000 pesos, un salario de un mínimo de 40.000 o 50.000 pesos. Cualquiera que no cobre eso, que se le pague ese diferencial. Y cuando digo universal es porque hay muchísimas situaciones. No, el propio Estado reconoce que no sabe cómo llegar a todos los sectores que están informales o que son cuenta propia. Y con este tipo de medidas que, te repito, se está discutiendo en todo el mundo, vos podrías resolver esa situación que te genera una presión sobre la cuarentena. Porque claro, una cosa, desde ya que la cuarentena hay que sostenerla porque está en juego realmente la vida de la Argentina, la vida en la humanidad, en el mundo entero. Esto es una cosa realmente muy grande, entonces te obliga a tomar este tipo de medidas, pero ahora hay cuarentenas y cuarentenas. Hay personas que se van a Esquel en un vuelo privado y tienen un palacete donde pasarla y hacer introspección, y hay personas que no tienen para comprar para llegar al fin de mes, hay personas que están viviendo violencia de género, hay niñes que están realmente sufriendo no poder acceder al sol, a los paseos, Claro. bueno, muchísimas realidades. Entonces, y también personas que no están recibiendo su salario. Claro. Entonces, Manuela, con ese tipo de medidas vos podrías poder aliviar la presión que genera salir a la claro. calle, porque los cartoneros y en los barrios, en la Villa 1114, en la 31 y demás, también están preocupados por el coronavirus y no quieren exponer su salud. Pero la presión económica a veces los empuja a salir de la cuarentena y me parece que eso es lo que hay que proteger. Manuela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.